Hola, buenos días. Mi nombre es Jorge González y soy misionero en España junto con mi esposa y ahora mi recién nacido hijo Josías Adrián y mi hija Lía Rose. Y yo soy del Paso, Texas y les queremos dar la bienvenida aquí al programa Unidos en el Amor de Cristo. Y hoy vamos a hablar de un tema súper importante que es ¿cuál es nuestro propósito como cristianos? Mira, yo tengo toda la vida, tengo 37 años, ya voy a cumplir 38 y tengo mucho tiempo de cristiano, ¿no? Y a veces me encuentro con la realidad que yo mismo me cuestiono, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué existo? ¿Cuál es mi propósito? ¿No? Y aún como cristianos a veces vamos los domingos a la reunión de oración y de repente nuestra semana se llena con actividades de la iglesia, pero a veces nos sentimos insatisfechos y decimos, ¿estamos cumpliendo el propósito de Dios en nuestras vidas? A mí me ha pasado y no sé si a ti te ha pasado. Pero hoy me gustaría contestar con la Biblia, qué es lo que yo he encontrado en la Escritura, cuál es mi propósito y cómo puedo encontrar esa satisfacción en Dios cumpliendo mi propósito. Yo quiero ser como el rey David, ¿no? Que la Biblia habla de él, que fue un hombre que cumplió su propósito en su generación. Y yo sé que tú deseas hacer eso, así que quiero compartirte nuestro propósito según las Escrituras. Así que, ¿cuál es? Te lo voy a decir. Ser discípulo de Cristo y hacer discípulos de Cristo. Y normalmente hay varias reacciones diciendo, no, ese no es mi llamado, yo no soy bueno en eso. Pero hoy te quiero animar a decir, mira, si tú eres ama de casa, si tú eres ingeniero, si tú eres estudiante, en la edad en la que estás, si tú eres seguidor de Cristo, tienes al Espíritu Santo, tienes el Evangelio y tienes el glorioso llamado de ser discípulo de Cristo y hacer discípulos de Cristo. Así que te quiero animar primero vamos a abrir 2 voy a abrir 2 capítulo 5 y voy a empezar con uno de los versículos más famosos que muchos se lo memorizan. Y es 2 5, 17, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, yo te quiero hacer esta pregunta. ¿Has entregado tu vida a Cristo? Y si le has entregado tu vida a Cristo, dice la Biblia que eres nueva criatura. Todas las cosas viejas han pasado, ya no hay condenación a los que están en Cristo, ¿no? Pero Pablo continúa y no se queda ahí, ¿no? No nomás se queda diciendo, eres nueva criatura. Mira lo que dice. Y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos ha dado Dios un ministerio a nosotros como cristianos, ¿no? A nosotros que somos nuevas criaturas, nos ha dado el ministerio de reconciliación. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, y aquí somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. En el nombre de Cristo rogamos, reconciliaos con Dios. Fíjate lo que dice aquí. Dice que somos nuevas criaturas. Y eso todos cristianos dicen, amén. Pero también dice en el versículo 20 que somos, ¿qué? Embajadores. No dice que te vas a ser embajador. No dice que si haces tantas cosas vas a ser embajador. Dice que ya somos embajadores. ¿Y qué es un embajador? Un embajador es un representante, por ejemplo, ¿no? Los embajadores de Estados Unidos que están en España, ellos representan el país de Estados Unidos. Sus decisiones representan las decisiones de Estados Unidos, ¿no? Los embajadores representan el país o el reino de donde vienen. Y nosotros somos no del reino de este mundo, somos el reino de Cristo. Y Dios nos ha llamado a ser embajadores. Así que, cristiano, eres nueva criatura, pero también eres embajador. Y yo te pregunto, ¿puedes ser nueva criatura sin ser embajador? Y la respuesta es no, va en el paquete. Así que el hacer discípulos, el representar a Cristo, el extender su reino no es una opción para un cristiano, sino es un privilegio para ser obedecido y vivido. Entonces Dios nos está llamando a vivir lo que ya somos, embajadores de Cristo. Tú tienes el Espíritu Santo y Dios te está llamando a ser embajador. Ahora, ya que pusimos eso sobre la mesa, que eso es lo que somos, es nuestra identidad, ser embajador de Cristo y llevar el Evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces la pregunta es,
¿cómo lo hago, no? Es lo que muchos se hacen esta pregunta, ¿cómo lo hago? Pero antes de contestar el cómo lo hacemos, vamos a Mateo 28, que es uno de los versículos más famosos. Jesús murió, resucitó y antes de ascender al cielo junto a sus 11 discípulos, ¿no? Y vamos a leer esta parte donde, mira lo que dice en Mateo 28 del 16 en adelante, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Entonces Jesús les dijo, miren, nos vamos a ver en este monte, ahí nos quedamos de ver. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Me encanta este versículo porque los discípulos de Cristo aquí nos dice la realidad, ¿no? Unos le adoraron, otros dudaron. Y así estamos nosotros, tú y yo. Adoramos a Cristo y a veces tenemos dudas, ¿no? Y aquí Dios no los condena. Somos humanos, somos frágiles. Adoramos a Cristo y a veces tenemos duda. Pero Jesús viene y los afirma y les dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Cristo dice, yo he vencido la muerte, he agarrado las llaves del Hades, de la muerte, he vencido al diablo, el pecado, Él es el Rey de Reyes, no hay nombre más alto que el nombre de Jesucristo. Y Jesucristo dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Wow. Por tanto, Él es el Rey y nosotros somos sus embajadores, ¿no? Por tanto, ustedes, les dice a los 11, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Esto es un mandato de Cristo, es un privilegio. Vayan y hagan discípulos de Cristo en todas las naciones. Entonces nuestro llamado como cristianos es ser discípulo, porque no puedes dar lo que no tienes, ¿no? Entonces tú ya que has recibido a Cristo, que has entregado tu vida a Cristo, que le estás siguiendo, tú ya eres un discípulo de Cristo. Y Dios te está llamando a ser discípulos en todas las naciones. ¿Por qué? ¿Por qué todas las naciones? Porque Cristo es digno. O sea, Cristo no nomás vino por los mexicanos, ni los americanos, ni los chinos. Vino por cada tribu, lengua y nación. Y de hecho, en Apocalipsis 7, lo voy a leer rápidamente, en Apocalipsis 7, el apóstol Juan está en el futuro y ve el futuro, ve el cielo. Y mira cómo describe Juan el cielo, está fascinante. Este es uno de mis versículos favoritos porque dice, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar. O sea, ahí en el cielo va a haber mucha gente. Y dice, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. O sea, en el cielo vamos a estar con gente de cada tribu, cada lengua y nación, zapotecos, mixtecos, de todos los afganos, de todo el mundo. Pero todavía no estamos ahí. Todavía quedan 7,000 grupos étnicos sin acceso al evangelio. Entonces Jesucristo en Mateo 28 le dice a los 11 discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Y sabes qué se dedicaron a hacer esos 11 discípulos? A eso. De hecho, la mayoría de los discípulos murieron y la historia, la Biblia no lo registra, pero la historia cuenta, ¿no? Que, o sea, Pablo murió ya sea en Roma o en proceso de ir a España, donde era lo último de la tierra, ¿no? Se dice que, si no me equivoco, Tomás se murió en la India, ¿no? O sea, todos los discípulos se distribuyeron por todo el mundo porque habían recibido el mandato del comandante. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Qué privilegio tenemos como cristianos. Y yo creo, te voy a decir algo, ¿no? Yo creo que el enemigo, Satanás, te voy a decir cuál es el versículo que Satanás tiene memorizado. Y todos los demonios tienen memorizados. Mateo 24:14, donde dice, y será predicado este evangelio del reino en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Satanás sabe que su fin, cuando sea atado y echado en el infierno, su fin vendrá cuando el evangelio sea predicado en cada tribu, lengua y nación. Y Satanás va a hacer todo lo posible para distraer a la iglesia de Cristo, para hacer 1000 cosas menos lo que Dios le mandó a hacer. ¿Y qué le mandó a hacer? Discípulos en todas las naciones. Yo he escuchado no una, sino varias veces a pastores diciendo cómo Dios los ha confrontado. Diciendo, mira, tienes una iglesia grande,
tienes muchos ministerios, has hecho todo menos lo que te pide hacer, discípulos. Satanás nos ha distraído para hacer muchas cosas menos lo que Dios nos pide. ¿Sabes por qué? Porque no le conviene. Y aparte, hacer discípulos cuesta, ¿sí? Cuesta. Pero si te fijas, si tú lees Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Jesús se dedicó a eso. Predicaba el evangelio, les decía, sígueme y te haré pescador de hombres. Y le seguían, de la multitud le seguían algunos. Y de esos algunos, cuando hablaba más fuerte, se iban muchos. Y de hecho Jesús les decía, ustedes también se quieren ir. Y Pedro le dijo, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y Jesús se quedó con algunos pocos, pero ¿sabes? Dedicó la mayoría de su ministerio en ellos, invirtió en ellos, les modeló, les asistió, estuvo con ellos reflejando cómo vivir. Y ellos aprendieron del maestro y ellos replicaron eso, ¿sí? Pero a lo largo de la historia de la iglesia, tú y yo estamos aquí y yo te pregunto, te hago esta pregunta que yo me la he hecho muchas veces. ¿Has tenido el privilegio de hacer discípulos? ¿Lo estás haciendo ahora? Y si la respuesta es sí, gloria a Dios, continúa haciéndolo. Y si la respuesta es no, sabes que Dios te está invitando a hacerlo. Te está invitando a hacerlo. Y mira, te voy a decir algo que me ha animado un montón. Me ha animado mucho. Y es esto, mira. Si tal vez tú no puedes predicarle a 1000 personas al día. Tal vez ni a 10 personas al día, ¿no? Tal vez ni a una persona, ¿no? Pero si en un año tú encuentras a una persona que está dispuesta, o sea, tú le compartes a la gente en tu trabajo, a los vecinos de Cristo, lo que Dios ha hecho en tu vida, etcétera, ¿no? Y si encuentras a una persona que dice, yo quiero, y le empiezas a invertir a esa persona, le empiezas a enseñar lo que Dios te ha enseñado a ti en la palabra, le empiezas a enseñar a esa persona. Le empiezas a entrenar en cómo leer la Biblia, cómo orar, cómo ayunar, cómo evangelizar, cómo vivir un matrimonio cristiano, etcétera, ¿no? Y esa persona empieza a aprender de ti y empieza a ser transformado a la imagen de Jesucristo. Y también le enseñas a esa persona a ser a otra persona así. Para el primer año eres tú y esa persona. 2. Para el segundo año, ¿cuántos son? 4. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo a otro nuevo y él está haciendo a otra persona. 4 personas, tú dices, pues no son muchos. Para el tercer año, 8. Claro, porque cada persona está haciendo un discípulo. Tú nomás estás haciendo un discípulo por año. Para el siguiente año, 16. Y tú dices, ay, pues qué poquito, qué lento. Pero están recibiendo calidad. Están recibiendo la palabra de Dios. Están siendo transformados a la imagen de Cristo. Pero yo te pregunto, en 33 años, antes de que te mueras, en 33 años, si tú continúas así, ¿cuántos crees que habrás alcanzado siendo fiel en lo poco? Siempre que hago esta pregunta, la gente dice, no, pues no sé, a 1000, a 10,000, a 1,000,000. Y la respuesta, si tú multiplicas 2 por 2 por 2, 33 veces, ¿sabes lo que te vas a encontrar? A más de 8,000 millones de personas. Es decir, arrebasaríamos la población mundial. Llegaríamos a todo el mundo si cada quien simplemente hace un discípulo por año. Y te preguntarás, ¿y por qué no lo hemos hecho? Exacto, ¿por qué no lo hemos hecho? Entonces, yo te quiero animar, tú que me estás escuchando, vamos a ponernos a la disposición de Cristo y decir, Cristo, yo quiero que me uses. Yo quiero cumplir mi propósito en esta generación. Yo quiero ser discípulo de Cristo y hacer discípulos con lo que tú me has dado. Y yo quiero quítate la mentira de que tú no tienes lo suficiente, ¿sí? Dios te dio el evangelio, Dios te dio su espíritu y te dio a personas con quien compartir. Entonces, ya que entendemos el por qué hacer discípulos, porque es nuestra identidad, somos embajadores, porque es un mandato, porque es la forma en que vamos a alcanzar a todo el mundo. La siguiente pregunta es, bueno, Jorge, ¿a quién puedo hacer discípulo? No sé, dime. ¿A quién? Porque ya no tengo a quién predicarle. Mira, te voy a decir 2 respuestas a eso. 1, a tu círculo de influencia. ¿Cuántos vecinos tienes?
¿Por qué no te ofreces, por qué no haces una amistad más profunda con tu vecino? Le ofreces el pastel, tal vez te sobró pastel, le partes una rebanada y le dices, mira, te traigo un pastel que hice ayer. Eso hicimos una vez mi esposa y yo. Teníamos aquí en El Paso, teníamos un vecino que es del Líbano y la verdad que no quería mucha interacción con nosotros, pero un día nos regalaron un pastel. Dijimos, es muy grande para nosotros, no queremos engordar tanto. Entonces partimos el pastel, le dimos un pedazo y contentísimo el Señor nos abrió su puerta y dijo, entren, les doy un cafecito. Haz eso con tus vecinos. ¿Qué otro círculo de influencia tienes? ¿Vas al gimnasio? ¿En el Planet Fitness? Ahí de seguro hablas con gente, ¿no? De seguro, piensa en alguien, Juan, María, etcétera, ¿no? Le puedes comentar de lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿no? ¿Quién más? A ver, ¿en tu trabajo? ¿En la escuela? ¿En el playground donde estás jugando con, tal vez tú eres mamá? Mira, mi esposa ha tenido más oportunidad para ser discípulos como mamá que cuando era soltera. Ella pensaba que no iba a tener tanta oportunidad, pero ahora ella va nosotros estamos en Madrid como misioneros y ella va ahí donde está el playground y están ahí jugando los niños y todo, y como mujeres musulmanes, de todo tipo, ahí están, y mi esposa simplemente hace relación con ella, amistad con ella, y después, oye, nos tomamos un cafecito, oye, esto, y después le invitamos a un café, le empieza a conocer y personas han venido a Cristo simplemente de ese tipo de relaciones muy sencillas, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir? ¿A quién podemos hacer discípulos? A la gente que conoces. Mira, mi esposa es muy buena en esto. Ella va a la carnicería, ¿no? Allá en España es como en México, ¿no? Que vas a la carnicería y te cortan la carne y todo. Y el carnicero una vez le dijo, oye, ¿por qué siempre estás tan contenta? Y le dije, le dice ella, yo tengo un secreto. ¿Quieres saberlo? Sí, es Cristo, ¿no? Entonces, de esas formas, tú con tu vida diaria puedes reflejar a Cristo, hacer amistad, y no todos van a responder, y eso tienes que darte cuenta, ¿no? No todos, a veces nos desanimamos porque, no, pues, es que nadie me hace caso. Pero, ¿qué habíamos dicho? Si encuentras solo a uno por año. Entonces, si de todas estas personas, de todos estos círculos de influencia, puedes encontrar a una persona. Sobre todo, si estamos orando. Porque le dice la Biblia que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos escucha. Entonces yo te quiero animar ahorita mismo a decirle a Dios, vamos a orar. Ahorita tú que me estás escuchando, vamos a orar. Dios, dame la oportunidad de esta semana compartir de ti a alguien en mi trabajo, en mi escuela. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por este día, Señor, porque no es coincidencia que estamos escuchando esto. No es coincidencia que yo estoy aquí hablando, no es coincidencia que prendieron el canal 38 para escuchar Unidos en Amor, Unidos en Cristo, para escuchar este mensaje. Yo te pido que nos des oportunidad para compartir el mensaje esta semana a mi vecino, a mis familiares, a cualquier persona, en el nombre de Jesús. Amén. Dios ha escuchado esa oración y te la va a contestar. Así que estate preparado. Estate preparado. Estate preparado. Ahora, yo te dije que tenía dos respuestas. Uno, a tu círculo de influencia. Dos, es una realidad que a veces tenemos círculos de influencia, pero yo veo en la Biblia que Jesús no nomás era a los círculos de influencia, sino que también era intencional para evangelizar, ¿sí? Y de hecho en Lucas 10 vemos que a los discípulos los envió de dos en dos a ir a los pueblos a predicar y anunciar el evangelio. Entonces yo lo que hago, el evangelismo es una disciplina espiritual, así como a veces, o sea, mi espíritu se deleita en orar. Mi espíritu se deleita en leer la palabra de Dios, pero mi carne no. La carne es débil, ¿no? Y al igual que mi espíritu se deleita en evangelizar, la carne no. Entonces lo que yo hago es de que determino cierto día, cierta hora, salir y compartir el evangelio muy intencionalmente, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, en Madrid voy a la Puerta del Sol, donde es como el Zócalo de México, donde pasan miles de personas, y ahí repartimos tratados, nos paramos arriba de una caja roja y predicamos el evangelio, oramos por la gente, etcétera, ¿no? Y eso nos permite simplemente a conocer gente nueva. Ya tenemos a la gente en nuestro círculo de influencia, y a esto la mayoría de los cristianos nos da miedo, ¿no? Nos da miedo porque dicen, ay no, yo no soy bueno para eso, me da miedo hablar con gente nueva, etc. Hay otros que tienen este impulso y se les da fácil. Pero yo te quiero animar a ti que dices, no,
esto no se me da fácil. Mira, es una oportunidad para que el Espíritu Santo obre a través de tu debilidad. Sí es difícil, sí es un reto, pero esas personas tienen sed de Cristo, y tú tienes el agua. Y es una oportunidad para que tú vayas y les des agua. Y no importa si 1000 te rechazan. Mira, te voy a contar una historia. Una vez estaba yo con un amigo y estábamos haciendo una caminata de oración. ¿Qué hacemos en la caminata de oración? Caminamos, estamos orando como si estuviéramos hablando, pero estamos orando y Dios, ayúdanos a encontrar una persona que tú estás preparando, ¿no? Una persona de paz. Y de repente nos encontramos con alguien y le ofrecemos oración, ¿no? Y les ofrecemos oración y luego oramos por ellos, ¿no? Pues yo estaba con este amigo ahí en el Crisóstomo, aquí en el West, y nos rechazó 3 personas. Y mi amigo, nos están rechazando. Y le dije, no te preocupes, estamos a punto de encontrar a la persona que Dios tiene preparada, ¿no? Yo tratando de animarme a mí, animarlo a él, ¿no? Y de repente mi amigo ve a un chico en Walmart y le dice, ¡hey tú! Le grita, ¿no? Como que ya estaba desesperado. Le dice, ¡hey tú! ¿Quieres oración? Ojo, el chico de Walmart era un manager de Walmart. Y dice él que estaba a punto de hacer algo, que lo iban a meter a la cárcel por lo que iba a hacer. Pero en ese momento cuando él tenía el pelo hasta aquí, rockero, el chico estaba alejado de Dios, es más, ateo, ¿sí? Pero en ese momento oró y dijo, Dios, si existes, deténme de lo que estoy a punto de hacer. Cuando terminó esa oración, ¿qué crees que pasó? Fue que mi amigo le gritó, ¡hey tú! ¿Necesitas oración? Y este chico se quedó así, ¿qué? Y dijo, sí, claro. Oramos por él, lo empezamos a discipular, se bautizó él, su familia empezó a congregarse y ahora ellos están firmes en el Señor, ¿sí? Así que te quiero decir con esto, que Dios quiere usarte así como eres. No necesitas ser un súper evangelista, no necesitas tener los mejores dones. Así que la siguiente semana vamos a estar aquí y espero en Dios que pueda estar mi esposa, porque ella lo hace mucho mejor que yo. Y vamos a aprender algunas herramientas de cómo compartir el evangelio. Y luego en 2 semanas vamos a aprender una herramienta sencilla de cómo podemos discipular a una persona con la Biblia. Nomás necesitas una Biblia y unas preguntas. Y no necesitas ser super maestro. Simplemente teniendo la Biblia, al Espíritu Santo y la disponibilidad de servirle a Él. Miren, me han llegado 2 peticiones de oración. Las voy a leer y vamos a orar, aprovechando la gente que habló, para que podamos orar por estas personas, ¿no? Así que, bueno, yo te quiero animar a que la siguiente semana te conectes a esta hora, a las 11:30 de la mañana. Y creo que esto se graba y va a estar ahí en el Facebook. Si se lo quieres compartir a tus compañeros, mi esposo y yo, mis hijos, vamos a estar un mes más. Si tú quieres decir, no, yo quiero aprender más de ser discípulos, mira, contáctate y nos gustaría ayudarte. Así que vamos a orar por Claudia. Claudia habló y vamos a orar por Beatriz, por su salvación. Creo que está metida en brujería. Vamos a orar por ella, que el Señor haga un milagro de salvación. Señor, te damos gracias, Señor, porque Beatriz, Señor, está en nuestras oraciones. Y yo te pido por salvación, Señor. Ella que ha estado atada por el enemigo, Dios, está involucrada en estas cosas ocultas. Señor, tú eres poderoso, Dios, para traer libertad sobre Beatriz, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que ella sea libre, Dios, de estas ataduras, Señor, que sea libre, Dios, de este ataque del enemigo, que ella pueda venir a tus pies, Señor. Abre su corazón, abre sus ojos para que pueda ver tu hermosura, Dios. Y así como tú liberaste a tantas personas que estaban metidas en lo oculto, Señor, en la Biblia, Dios, tú lo puedes hacer hoy con Beatriz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. También vamos a orar por Josefina, que está pasando por ansiedad, depresión. Señor, te pedimos, Señor, que tú puedas traer, Señor, paz, Señor. Tu palabra dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre ti porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor.
Tu palabra dice que no nos preocupemos, sino que con acción de gracias y ruego, Señor, te lo entregamos todo a ti, Señor. Te entregamos toda preocupación y ansiedad que está pasando Josefina. Y te damos gracias, Señor, porque tu paz que sobrepasa tu entendimiento viene a reposar sobre Josefina. Llénala de tu gozo, llénala de tu paz. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Así que, bueno, yo termino con este reto, mi querido hermano, amigo. Yo te quiero animar con el reto de lo que has escuchado. Decirle a Dios, Dios, úsame a mí. Yo quiero hacer discípulos en El Paso. Pero ¿sabes qué? Yo creo que de algunos de los que están escuchando dicen, ¿sabes qué? Yo he tenido la inquietud no nomás en El Paso, sino en otros lugares. ¿Qué puedo hacer? Sigue capacitándote. Sé fiel en lo poco. Haz discípulos aquí. Dile a tu pastor, quiero hacer discípulos en El Paso. Y empieza a hacerlo, ¿no? Pero también exprésale tu deseo. ¿Sabes qué? Dios, quiero ir a las naciones, ¿no? Te quiero invitar. Nosotros hemos abierto algo que se llama Coalición 21. Le pones coalición21.com y básicamente es una coalición de ministerios, de iglesias, con el propósito de capacitar a la iglesia para que pueda ser envisionada en la Gran Comisión. Y luego, ya que dicen, ok, yo estoy envisionado en la Gran Comisión, te ayudamos con un entrenamiento para que puedas aprender a hacer discípulos, 10 semanas de un entrenamiento práctico de hacer discípulos, de evangelizar de una forma bíblica, de una forma sencilla. Y luego después, para que pueda ser enviado. Ayudamos a tu iglesia conectándolo con equipos que ya están en el campo para que puedan enviar saludablemente a obreros. Así que te invito a que te metas a coalición21.com para más información. Y bueno, ha sido un gusto estar estos 28 minutos con ustedes. Te pido que ores por nuestra familia, que estamos de misioneros en España. Allá está difícil. Allá menos del 1% son evangélicos. Allá el 44% son ateos. Te animo a que ores por nosotros. Que Dios te bendiga. Y bueno, estamos en contacto. Voy a terminar con una oración y terminamos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por estos corazones dispuestos. Gracias por todo lo que has hecho, Señor, en nuestras vidas, Señor. Y así como tú nos has dado el pan de vida, Señor, queremos dar el pan de vida a los que no te conocen. Yo te pido que nos uses esta semana para compartir de una forma sencilla, bíblica, lo que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén.